Vamos, hermanos, en esta preciosa hora a leer la palabra de nuestro Dios. Busquemos ahí un texto muy conocido, Josué. Vamos a leer Josué. Capítulo 24, versículo 14 y 15, vamos a estar leyendo para la gloria del Señor. Amén. Gloria a Jesús. Josué, capítulo 24, versículo 14 y 15. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, agradeciendo, Señor, su inmensa bondad. Queremos, Señor, en este momento, después de haber leído tu palabra, encomendarnos en tus manos, Señor. Y sea usted, mi Dios, usando mi mente, mi corazón y mis labios. Señor, pongo mi vida en tus manos. Úsame como un instrumento tuyo, Señor. Yo no soy nada, Padre, solamente un instrumento suyo. Úsame en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. El tema para esta noche: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria al Señor. Hermanos, es bonito poder, hermanos, mencionar la idea, el pensamiento de Josué, porque él estaba tan dispuesto a servir a nuestro Dios, y él no quería, hermanos, servirle solamente él, sino que estaba, cuando él dice yo y mi casa, es que él estaba involucrando a toda su familia, a su esposa y a sus hijos. Gloria sea el nombre del Señor. Él había reunido al pueblo de Israel y les puso a que ellos pudieran escoger a quién podían seguir, a quién podían servirle. Y ustedes saben que siempre han habido, para que hayan elecciones, tienen que haber dos candidatos. Y si no hay dos candidatos, no se le puede llamar elección. Pero Josué se halló en la necesidad de preguntarle al pueblo de Israel a quién querían servir ellos. Y ahí les da, verdad, hermanos, el escoger. Pero mientras él les dice, si ustedes quieren servir a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, sírvanle, no hay problema. Pero, o si quieren servir a los dioses de vuestros padres, porque muchos de nosotros, hermanos, estamos aquí, que crecimos
en el mundo de la religión. Y posiblemente en algún momento nosotros dijimos: yo voy a morir en la religión que murieron nuestros padres. Pero quiero decirles que la religión nada es. Cuando el hombre se acoge en la religión, hermanos, se está acogiendo porque por naturaleza nosotros traemos, hermanos, de tener a alguien, a una deidad a quien adorar o a quien servir. Pero como dijo un pastor, la religión trata la manera de conectarte a Dios, pero no puede. Sin embargo, el evangelio te acerca a Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces Josué, él había tomado la determinación y dijo él: si ustedes deciden servir al Dios de Egipto, al Dios de los amorreos o al Dios de nuestros antepasados, está bien. Pero yo, dijo él, y mi casa, dijo yo, mi esposa y mis hijos, hemos tomado la decisión, la determinación de servir a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Hermanos, ¿por qué razón Josué había tomado esa determinación de servir completamente con toda su familia, de servir al Señor? Número uno, es porque él había, hermanos, visto o vivido, como, bueno, lo digo yo y posiblemente algunos de los que estamos aquí, lo había vivido en carne propia. No se lo habían contado. Él había visto las maravillas que Dios había hecho en el pueblo de Israel, que Dios había hecho en la vida de ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Vio, hermanos, las maravillas que Dios hizo cuando Dios le permitió al pueblo de salir de la tierra de Egipto. Imagínense, amados, que pasó el ángel de la muerte, pasó el ángel destructor, casa por casa, pero donde había sangre marcada, hermanos, en aquellos postes de aquella casa, el ángel solamente llegaba y no entraba. Pero a donde no había sangre, que quiere decir donde no había cobertura de Dios, ahí el ángel entraba y mataba a todo primogénito. Eso lo vio Josué. Vio, hermanos, cuando el pueblo de Israel se enfrentó frente a aquel mar y estaban ahí y de repente aparecieron sus enemigos, un ejército completo de Faraón, como de 600 carros, hermanos, y el pueblo comenzó a quejarse, pero Dios, hermano, ya tenía su plan, lo que iba a acontecer en ese momento. Y vio, hermanos, cómo el mar se abrió y comenzaron a caminar ellos como en tierra seca. Gloria sea el nombre del Señor. Eso solamente lo hace Dios. Hermano, Josué ya estaba en la tierra prometida cuando él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor. Vio, hermanos, cuando mientras se mantenían de camino en el desierto, ¿qué sucedía en el día? La Biblia dice que Dios formaba una nube que le hacía sombra. Aleluya. Y el pueblo caminaba sin fatigarse, sin sentir el calor del día. Hermanos, y en la noche sucedía otro gran
milagro que la Biblia dice que Dios formaba una llama de fuego sobre, hermanos, la cabeza del pueblo de Israel. ¿Para qué causa, hermanos? Para que el pueblo de Dios caminara seguro. Gloria sea el nombre del Señor. Esto significa que Dios está al cuidado de cada uno de nosotros, amados. Siempre Dios iba cuidando, guardando cada paso de sus hijos. Hermanos, eso lo pudo contemplar Josué, lo pudo apreciar esos grandes milagros, hermanos, que Dios había hecho en presencia de su vista. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, en Josué no había ninguna duda de quién era Dios, ¿verdad? Y sabe, hermanos, él dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. ¿Se ha preguntado usted qué es servir a Jehová? Hermanos, el Salmo 100, versículo 2 dice: servid a Jehová. ¿Cómo? Llorando, quejándose, murmurando, hablando entre los dientes y diciendo: ¿qué será que no haya otro a quien puedan mandar? No, hermanos, el apóstol Pablo dijo que todas las cosas que las hiciéramos, que lo hagamos con amor. Y el Salmo 100 está diciendo: servid a Jehová con alegría. Oiga, hermano, qué maravilloso es ese texto sagrado, que debemos de servir al Señor con alegría. Entonces, amados, Josué había conocido y comprendido esta situación porque él lo había vivido en carne propia. Y él estaba reunido y él le dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahora, si nosotros, hermanos, reconociéramos en verdad quién es Dios, yo le digo que caminaríamos como caminó Josué con su familia. Caminaríamos, nos involucráramos todos como una sola familia en el camino del Señor, porque comprendiéramos las maravillas que Dios tiene o ha hecho para con nosotros, las comprendiéramos. Josué no dejó a su familia por fuera. Josué no dijo: si ustedes quieren, si a ustedes les parece bien. Él dijo: no, yo y mi casa. Él estaba seguro que toda su familia estaba dispuesta a servir al Señor. Hermano, no hay cosa más maravillosa de cómo podemos nosotros servir al Señor. Hermano, pero para que una familia se involucre a servir al Señor, se necesita un motor. Se necesita una cabeza principal que esté inculcando valores espirituales sobre sus hijos, hablándoles de Cristo, enseñándoles cómo se les sirve al Señor, enseñándoles qué es lo que se hace dentro de la obra del Señor. Se necesita, amados. Un papá no se puede ser el desatendido con sus hijos. No, aunque no le guste, pero tiene que hablarle de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida. Aleluya. Hermanos, si la palabra del Señor dice: yo y mi casa serviremos a Jehová. Gloria sea el nombre del Señor.
Entonces, amados, no podía Josué servirle solo. No podía dejar por fuera a su familia. Oiga bien lo que dice Deuteronomios en su capítulo 6. Deuteronomios capítulo 6. Nos dice así de la siguiente manera. Versículo 5. Y llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿a dónde van a estar, hermanos? Mire, dice que estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de la palabra de Dios estando en tu casa. Amén, gloria al Señor. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? Para que el niño no esté gritando, no esté llorando, no esté haciendo berrinche, nosotros, hermano, para poder descansar un ratito le decimos: toma, hijo, y lo dejamos a la deriva sin saber qué educación está recibiendo a través de este aparato que se llama teléfono celular. Y ahora, como tenemos la facilidad que algunos tienen tablet, en la tablet, hermanos, pasan horas y horas y ahí pasan, hermanos, tranquilo. Pero la palabra del Señor no nos está enseñando eso. La palabra del Señor nos está enseñando otra cosa, cómo educarnos dentro del marco de la palabra de Dios. La Biblia dice que se la repetirás a tus hijos y hablarás de ella. Quiere decir, hablarás de esta palabra estando en tu casa. Amén. Oiga, hermanos, y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuántos papás oran juntamente con sus hijos? Hermanos, eso que el papá le enseña a uno cómo nos vamos a arrodillar cuando nos vamos a acostar es maravilloso. Eso que el papá le enseña a uno, el problema es que ni los papás, ¿verdad, hermanos? Oramos. Si no tenemos tiempo para eso, tenemos tiempo para otras cosas. Y cuando ya andamos cargados de sueño, pum, nos tiramos a la cama o a la hamaca o al piso de cualquier forma y decimos: qué cansado ando. Apartemos, amados. Es un derecho, es una obligación de nosotros como padres de enseñarle a nuestros hijos, o al menos preguntarle: hijo, ¿ya oró? Cuando se levantó. Hermano, hay que orar cuando nos levantamos de dormir en la mañana. Hermano, hay que decirle a nuestros hijos, hay que darle gracias a Dios por los alimentos recibidos en esta mañana o en este día. Gloria al Señor. Eso es, hermanos, yo y mi casa serviremos a Jehová. Estar involucrado con sus hijos, amados. Aleluya. Entonces dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estos eran los mandamientos de Dios, las instrucciones que Dios tenía para el pueblo de Israel. Nosotros tenemos colgado algo otras cosas, hermanos, ahí en el cuarto, en las paredes. Yo no quiero criticar ni quiero decirles no lo hagan, pero amados, no nos olvidemos del Señor, por favor.
Sirvamos a nuestro Dios juntamente con nuestra familia. Hermanos, es un compromiso. ¿Sabe qué sucede? El papá no sabe por dónde anda la hija. El papá no sabe por dónde anda su hijo. El hijo le dice: ando haciendo tareas con el compañero, con la compañera, y posiblemente andan por la playa, si no es que andan por otro lugar. Y de repente lo que puede suceder es, hermanos, es que salgan con un domingo 8, dicen por ahí, ¿verdad? Y a saber por qué. Descuido, hermanos, de nosotros mismos como papás. A la iglesia no les obligamos que vengan. A la iglesia no les hacemos fuerza. Pero quiero decirles que mientras estén en nuestra casa, nuestro derecho como sacerdote, como pilar de la casa, debemos de hablarle, aunque se tapen los oídos, aunque le rechinen los dientes, pero usted hable la palabra de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Que por falta de palabra, que no se quede ignorante del evangelio. Que si algún día se condena, que no diga: es que mis padres nunca me hablaron de la palabra de Dios. Dice el proverbista que por la flojedad de las manos se llueve la casa. Mire, hermano, qué tremendo esto. Entonces debemos, hermanos, entonces dice el proverbio: instruye. Y vamos a comenzar a trabajar con nuestros hijos. ¿Cuándo, hermanos? Mire, decía un maestro en teología, hablando, hermanos, en términos generales, sobre la ley Lepina. Cuando todo estaba en su apogeo, agarraban los hipotes menores de 13 años, los metían a la cárcel, y había una defensora que decía: mis niños. Y ya eran matagente, hermanos. Ya llevaban buen número de matados. Y para aquella defensora eran mis niños, delincuentes, asesinos. ¿Por qué? Por falta de instrucción en la palabra de Dios. La instrucción. De ahí, hermanos, la otra ley es que los niños no pueden trabajar porque son niños. Y decía el maestro: y cuando esta criatura venga a querer formar un hogar y va a comenzar a trabajar, ahí lo quiero ver yo. Mire, hermanos, y cuando un novillo se está amansando, no se deja poner el yugo tan fácilmente. Hermano Luis, usted amansó novillos. Yo medio, pero que me pegaran las pataditas, nomás logré. Pero Luis puso balonas en los novillos, Luis puso yugo en los novillos. Pero había que hacerlo con gran sumo cuidado. Hermanos, ¿por qué? Porque no es fácil venir, hermanos, como hablamos en el buen salvadoreño, en el cantón, venir camoteado, que comenzar a querer hacer las cosas ya viejo. Ahora, a lo que quiero llegar, y se lo voy a hablar en español. Cuando la palabra del Señor dice: instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte de él. La instrucción es la enseñanza que nosotros le estamos dando desde pequeñito. Número 1, la oración. Número 2, la lectura de la palabra del Señor. Número 3, que le guste estar en una reunión como esta. Número 4, hermanos, cultura. Ya saben cuál es la cultura del creyente, amados. A la niña que se le crezca el cabello. Al varoncito bien, así como ando yo, mire, hermano, como varoncito. El varoncito está bien. Hoy lo visten con chorcito, está bien. La hembrita, hermano, se miran bonitas, como decía alguien por ahí. Pero no, hermanos, vístala con faldita, que se vean bonitas. Que, hermanos, el problema es que desde chiquita, ¿verdad, hermano? Le vamos poniendo ahí chorcitos cacheteros a las niñas. ¿Será que los estamos instruyendo, hermanos? Mire, hermano, como los ojos, ¿verdad? Que
Lamentablemente no se pueden cerrar porque si los cerramos chocamos. Pero me dio tanto coraje, hermanos, ver a una señorita con un short cachetero. El problema, hermano, que iba por la calle y jalándoselo. Y a mí me dio coraje y dije yo, ¿para qué se lo pone? Si quiere que le cubra más abajo. Entonces, pero eso es del mundo. Eso es en el mundo, ya vamos a entrar más adelantito. Entonces, amados, pero dentro de los cristianos, amados, nuestro vestuario debe de ser un vestuario formal. ¿Me entendieron, hermanos? Entonces ya no les digo más. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos está enseñando que debemos de instruir. ¿Desde cuándo? Desde pequeñito, para que no le cueste, para que le guste. Mire, hermano, si ya en su adultez pierde la cordura esa persona, usted es libre, no tiene mucha responsabilidad. Pero si desde pequeñito le dio, hermanos, a lo ancho, sí, hermanos, tenemos problemas nosotros como papás. En segundo lugar, Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos a Jehová. Entonces, ¿en qué causa, hermanos? Vamos a servir al Señor, como dice el texto sagrado, en temor. Dice el versículo 14 de Josué, en el capítulo 24. Note bien lo que dice la palabra del Señor. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Temer a Dios. Temer a Dios, hermano, es tener respeto para Él. Temer a Dios, hermano, es tener lealtad para nuestro Dios. Temer a Dios, amados, es servirle con toda el alma y con todas las fuerzas de nuestra vida. Gloria al Señor. El problema, hermano, es que nosotros, cuando íbamos a la escuela, nos enseñaron que cuando entraba el director, si estábamos sentados, nos poníamos de pie. Entonces, a una persona mayor, cuando entraba en el aula, ya sabíamos nosotros qué hacer. Eso se llama respeto. Y había que estar, hermanos, en un total silencio mientras compartían el discurso. Ahora pregúntese usted, ¿quién es mayor? ¿El hombre o Dios? ¿Quién se merece mayor respeto? ¿Quién se merece mayor lealtad? ¿Quién se merece mayor reverencia? Amado, 100% Jehová Dios de los ejércitos. Pero será, hermanos, que reverenciamos a Dios de verdad nosotros. No. Como no le miramos, ¿verdad, hermanos? Aquí dentro de la iglesia hablamos de negocio, hablamos de mujeres, hablamos de novia, hablamos de pérdida, hablamos de ganancia, de todo. De todo. Hermanos, si nosotros, la Biblia dice que si temer es hacer reverencia a Dios cuando estamos en el culto, es que debemos de estar en el culto, ¿verdad? En completa adoración a nuestro Dios. Pero hay veces que nos sobrepasamos, ¿verdad, hermanos? Nos levantamos. Bueno, nos sentimos tranquilos, nos sentimos inquietos. Como dice aquel poema, masca y masca que masca. No sé cómo es que dice, ¿verdad, hermanos? Estamos ahí. Y si no, pues nos agarra la platicona. Pero la palabra del Señor dice, ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Aleluya. Ahora, hermanos, temer a Dios es caminar en obediencia a la palabra del Señor.
Ahora, cuando nosotros hablamos, hermanos, de caminar en obediencia, esto significa, hermanos, que nosotros, ¿verdad?, como hijos de Dios, ya no podemos servir a dos señores. ¿Cuántos señores tiene usted? El de su casa y el de arriba, ¿verdad? Solo uno, amados. Hablando en términos espirituales, solamente un Señor. Entonces dice la palabra del Señor que no se pueden servir a dos señores, porque siempre, amado, va a haber a alguien que no se le va a dar la debida reverencia. Deuteronomios capítulo 10, versículo 12. Vamos otra vez a Deuteronomio y luego vamos a volver a Josué, hermanos. Capítulo 10 y el versículo 12 nos dice así de la siguiente manera: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Fíjese que es lamentable, hermanos. Muchas veces nosotros, ¿verdad?, que andamos en diferentes casas de hermanos. No quiero criticar, pero voy a criticar. Quizás me lo van a entender ustedes así, pero no es ninguna crítica. Cuando no hay hijos cristianos, se está celebrando culto y la televisión está todo vapor allá adentro, hermanos. La radio Rocola o la SKL también está sonando. Entonces debemos de enseñarles, amados, que para servir al Señor se debe de dar lo mejor. Así dice la palabra de nuestro Dios. Ahora, como tercer lugar, amados, Josué, él está diciendo a través de su palabra: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué hizo Josué, amados? Él dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Una de las cosas que Josué hizo, amados, es que dice que Josué invitó a los hermanos, o al pueblo de Israel, que se apartara de los dioses paganos. Lo invitó, les instó, les hizo saber. Y el pueblo, cuando los hubo interrogado, ellos respondieron ellos: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Esto me está indicando que Josué, hermanos, quitó los dioses paganos para servir a Jehová, nuestro Dios. Porque, hermanos, si había aquello de tener dioses, eso significa que muchas veces les quitaban la confianza o la mirada de quién había hecho el milagro o a quién había que servirle. Ahora, cuando nosotros, hermanos, estamos en el mundo, hoy estamos en el mundo, pero no hacemos las cosas que el mundo practica. En el mundo, el ser humano vive una vida desenfrenada, una vida sin temor de Dios, una vida, hermanos, sirviéndole al diablo, viviendo en los placeres que el mundo ofrece, estando en el mundo o lejos de Dios, para que me entiendan. Así vivíamos, o sea, en otras palabras, cuando nosotros estábamos en el mundo, hablábamos, hermanos, palabras, ¿cómo se las pudiera explicar? Groseras, pues. Soeces, ¿verdad, hermanos?
Yo creo que ahora ya no, ¿verdad? O habrá algún hermano que todavía se le zafa algo por ahí. Ya no se puede. ¿Por qué cree usted? Porque si Josué instó al pueblo a quitar los dioses que habían servido sus padres, pero eso fue en la antigüedad, eso fue en Egipto, eso fue al otro lado del río, pero hoy que están en la tierra prometida, se estaban comprometiendo a servir solamente al Dios Todopoderoso, amado, gloria al Señor. En el mundo podíamos, hermanos, hacer cualquier cosa que desagradaba a Dios. En el mundo podíamos tocar lo que no era de nosotros. En el mundo podíamos tener una vida de doble moral. En el mundo podíamos hacer, hermanos, lo que se nos antojara. Y en aquel tiempo no había cárcel. Solo había cárcel para 72 horas. Hoy vaya, róbese una gallina y lo van a meter preso 20 años. Vaya a violar a una niña y lo van a meter preso 20 o 40 años. En aquel tiempo no. Pero, amados, eso solamente se podía hacer en el mundo. Vestir como usted quisiera, hablar como usted quisiera. Ahora ya no. ¿Por qué? Porque un día tuvimos un encuentro con Cristo. Y ese encuentro que tuvimos con Cristo cambió nuestra forma de ser, cambió nuestra vida. ¿Qué dice Pablo, hermanos? En la carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, hermanos, ¿qué dice? Amén. ¿Verdad que ya pasaron, hermanos, los tiempos de irse subir a las ruedas, a los carritos chocones? Ya pasó eso. Ya pasó ese tiempo, hermano, que tratábamos al semejante como queríamos. Ya pasó ese tiempo, hermano, que hablamos hasta de las piedras. Ahora ya no, hablemos de Cristo, porque somos nueva criatura, somos la esperanza para este mundo, somos la luz de este mundo, somos la sal de esta tierra, dice la palabra de Dios. Y si, hermanos, si todavía estamos sirviendo a los dioses, ¿verdad?, de los antepasados, del otro lado del río, si todavía, hermanos, estamos ahí sirviéndoles un poquito, es tiempo de que afirmemos nuestra fe en Cristo Jesús. Es tiempo de que digamos: yo en mi casa serviremos a Jehová. Aleluya. Hermanos, servir al Señor trae grandes beneficios. Gloria sea el nombre del Señor. Lo que usted haga, hermanos, eso el Señor no se queda con nada. El Señor le paga, el Señor le recompensa. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso Pablo dice, amados, ¿verdad?, en esa carta de Corintios capítulo 15, versículo 58, que debemos de estar firmes, que debemos de ser una iglesia constante, que debemos de estar creciendo. Oiga, hermanos, ¿cómo dice? Creciendo. Cada día debemos de crecer en lo espiritual nosotros. Debemos, hermanos, de preocuparnos por tener un crecimiento más en la obra del Señor, por ser creyentes maduros, por ser creyentes que ya nacimos de nuevo, por ser creyentes que queremos agradar a Dios. Entonces Pablo dice, ¿verdad?, creciendo siempre. No es solamente ahora, siempre, todos los días. Dice, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Hermano, todo lo que usted y yo hagamos en la obra del Señor, de eso vamos a tener recompensa. De eso tenemos el pago de parte de nuestro Dios. Primero, nos brinda salud el Señor. Segundo, nos brinda, hermanos, la protección divina, ¿verdad? Gloria a Jesús, nos guarda.
Tercero, hermanos, nos provee todo lo que necesitamos, de tal manera que a los hijos de Dios no les hace falta nada. Si algún creyente, hermanos, anda pidiendo, es porque todavía pienso que no es hijo de Dios. Los hijos de Dios, Dios sabe proveer para cada uno de ellos. Que la gracia del Señor nos bendiga en esta noche. Sigamos adelante, iglesia, no mirando al hombre, sino mirando al blanco que es Cristo Jesús. Que Dios les bendiga a todos.